El aire era denso, cargado de un silencio casi irreal que parecía envolver cada rincón del lugar. Se percibía la sensación de que algo acechaba en la penumbra, a la espera de que alguien diera un paso en falso. Aquel bosque, que debía ser un paraíso de diversidad y vivencias emocionantes, se había convertido en un pasaje siniestro donde cada susurro de las hojas y cada crujido de ramas resonaba como un presagio de muerte. Ese día, la familia, inspirada por las historias de vida silvestre descritas en aquel libro infantil, decidió adentrarse en la espesura para vivir un encuentro directo con los misterios de la naturaleza. Jamás imaginaron que los animales, otrora inocentes y casi tiernos en las páginas de la obra, se transformarían en simples espejismos de lo que solía parecer un reino plácido. Un viento helado recorría la maleza y erizaba la piel, y, sin necesidad de decirlo en voz alta, todos entendieron que algo se había corrompido en lo profundo de ese lugar. Los primeros minutos transcurrieron con un ligero cosquilleo de aventura. Las voces de la familia se entrelazaban, tratando de otorgar un tono jovial a la travesía. Sin embargo, los ojos más atentos notaron que la fauna parecía ausente. No se escuchaba una sola ave cantar en los árboles retorcidos y centenarios, ni se veía el revoloteo juguetón de insectos que suelen pulular en un ecosistema tan vasto. Era un silencio antinatural, como si la vida se hubiera retirado, o quizá se hubiera ocultado por precaución ante algo que estaba por suceder. Las sombras entre los troncos parecían moverse con voluntad propia, y quienes caminaban detrás giraban la cabeza cada cierto tiempo, convencidos de que algo se filtraba entre el follaje a sus espaldas. Conforme avanzaban, el suelo se volvía más húmedo y resbaladizo. Una capa de musgo oscuro cubría las rocas, y el olor a vegetación en descomposición se hacía insoportable. Por momentos, la bruma, que se arremolinaba junto a los troncos como si tuviera mente propia, dejaba entrever formas vagas que desaparecían tan pronto como uno intentaba enfocarlas. La familia, confiada al inicio, empezó a intercambiar miradas nerviosas. Uno de los hermanos, el más joven, comentó en voz baja que percibía la presencia de ojos en la espesura. Nadie quiso reconocerlo abiertamente, pero todos sentían ese escalofrío de que eran vigilados por incontables miradas. Un murmullo empezó a recorrerlos, cargado de terror contenido, y las ramas crujieron como si algo reptara muy cerca. Llegaron, con paso tembloroso, a una especie de claro cercado por árboles de copas tan densas que apenas dejaban filtrar alguna claridad mortecina. Ahí descubrieron huellas profundas impresas en el fango, huellas que no se parecían a ninguna criatura que hubiesen conocido. Eran anchas, con garras marcadas, y rodeadas de barro agrietado que parecía reciente. La quietud reinante pesaba como un yunque sobre sus espaldas. El más valiente del grupo se inclinó para inspeccionar las pisadas, pero un gemido sordo resonó cerca de los troncos. La familia se sobresaltó, y todos contuvieron el aliento. El viento se alzó de repente, meciendo con furia los árboles, y una bandada de cuervos emergió de la maleza lanzando graznidos desaforados. Por un instante, creyeron ver algo deslizarse entre la penumbra, algo grande y deformado, con zarpas que se apoyaban en el suelo dejando marcas aún más profundas. El recuerdo de aquel libro, donde Gerald Thoreau describía con inocencia y humor a los seres que habitaban un jardín rebosante de vida, se tornó una ironía macabra. Porque el escenario frente a ellos era la antítesis de aquella visión llena de risas y curiosidad. Aquí, los animales permanecían ocultos, reducidos a sombras que se precipitaban en la oscuridad. El crujir de ramas y el siseo del viento se convirtieron en un lenguaje de advertencia, el preludio de una perturbación sin nombre. Un oleaje de inquietud recorrió sus mentes, y cada paso que daban aumentaba la tensión, como si cruzaran un umbral peligroso sin posibilidad de retorno. A medida que se internaban más, la densa vegetación se fusionaba con la penumbra, y el grupo comenzó a percatarse de que el tiempo parecía distorsionarse. No sabían si habían pasado horas o solo unos breves minutos. Las gargantas se secaban de ansiedad, y cada palabra resonaba con una urgencia angustiante. Un susurro distante, mezcla de lamentos y gruñidos, los perseguía sin descanso.
Intentaron ajustar el paso para no quedarse rezagados, pero la maleza espinosa les dificultaba moverse con soltura. En la atmósfera comenzó a flotar un hedor agrio, un aroma que revolvía el estómago y evocaba la presencia de algo podrido, como un indicio de que la muerte acechaba muy cerca. Uno de los integrantes de la familia, en un gesto desesperado, quiso encender una linterna. Pero al hacerlo, se desató un estridente gemido procedente de algún lugar a sus espaldas. Aquella luz pareció ofender a la propia noche del bosque, y la bruma se agitó de forma violenta. Se escucharon pasos pesados, seguidos de un ruido viscoso que se aproximaba con velocidad. Las hojas se mecían frenéticas y un gruñido profundo rasgó la oscuridad. Entonces, algo atravesó el espacio con un repentino brinco, arrastrando a la linterna con fuerza descomunal. El haz luminoso se balanceó de un lado a otro, alumbrando retazos de la escena, revelando por milésimas de segundo un bulto deforme cubierto de lianas y fango, del cual parecía brotar un siseo que perforaba los oídos. De pronto, la linterna se apagó y el silencio retornó con un golpe aún más sobrecogedor. La familia quedó paralizada en medio de la más inquietante negrura. Temblaban, incapaces de procesar qué acababa de suceder. Un par de sollozos contenidos rompió la quietud, y comprendieron que uno de los suyos ya no estaba con ellos. Lo habían arrancado de la forma más brutal, sin siquiera dar lugar a un grito prolongado. A plena oscuridad, la mente se inundó de imágenes macabras, dientes afilados, ojos espeluznantes brillando en la penumbra, garras despuntando de extremidades imposibles. Intentaron llamarlo, pero el único sonido que obtuvieron de respuesta fue un eco sórdido que se difuminó en el viento. Se vieron rodeados por el canto espectral de criaturas desconocidas, como si el corazón del bosque se deleitara con el dolor que les atormentaba. Aquello que amenazaba al grupo parecía avanzar de forma inteligente, calculando cada movimiento desde las sombras. Hacía crujir las ramas a la distancia, luego desaparecía, reaparecía un poco más lejos, y sembraba el terror en cada rincón de su ser. Algunos observaron con estupor cómo, a lo lejos, se dibujaba la sombra inconfundible de una figura medio humana, quizá un ente deformado por la misma selva, con facciones bestiales y ojos brillantes que miraban desde lo alto de un tronco caído. Su respiración se escuchaba pesada, y un gruñido ronco retumbó justo antes de saltar y perderse entre los arbustos. Fue entonces que la familia comprendió que ya no había lugar donde esconderse ni forma de dar marcha atrás. El bosque, con su sombra infinita y retorcida, se enroscaba a su alrededor como un depredador paciente y letal. En su afán por escapar, se separaron en grupos pequeños, con la esperanza de hallar un sendero que los llevara fuera de aquella trampa mortal. Pero aquello solo empeoró la situación. En cada parte de la frondosidad se escuchaban gritos ahogados y el lacerante sonido de ramas que se rompían al paso de algo que corría a cuatro patas. Nadie se atrevía a nombrarlo, ni a mirarlo de frente. El pánico nublaba la razón, y la respiración agitada delataba a cada uno de los fugitivos. Más de una vez escucharon como una presencia enorme se precipitaba entre los arbustos, arrancando hojas y lanzando un gruñido que helaba la sangre. La noche, en su manto tenebroso, parecía soldar cada ramo y zarza en un laberinto infinito. Cada metro recorrido era un triunfo mínimo, pero también un avance que los adentraba en la boca de una bestia que manejaba el paisaje a su antojo. Un trueno retumbó en la distancia, y una suave llovizna comenzó a caer. Las gotas espesas se mezclaban con el fango, pintando un panorama donde resultaba casi imposible avanzar sin resbalar. Uno de los miembros de la familia, en un acto desesperado, gritó el nombre de su ser querido perdido, esperando, en algún punto, una respuesta que jamás llegó. El eco se fundía con el estruendo de la creciente tormenta, y el bulto de temores se agigantaba con el paso de cada segundo. La lluvia pronto escaló a un diluvio, y las luces de flashes lejanos delineaban la silueta de árboles retorcidos, semejantes a garras que intentaban atraparlos. Los relámpagos dejaban ver, por fracciones de segundo, una serie de criaturas encorvadas que parecían observar la escena desde las alturas.
Sus ojos eran como brasas mortecinas en lo alto de las ramas. El piso barroso y lleno de charcos se tragaba sus pasos, y en ese caos, la familia tropezaba con raíces salientes que parecían nunca terminar. El retumbar de los latidos del corazón martillaba sus oídos. A cada relámpago, se vislumbraban manchas oscuras en la vegetación, tal vez sangre, tal vez la marca de aquellos que antes osaron entrar y no volvieron a salir. O quizá eran simples ilusiones generadas por la mente al borde del colapso. Sin embargo, la creciente sensación de que el bosque entero se alzaba en su contra dominaba cualquier esperanza de encontrar una salida segura. De pronto, el monstruoso gruñido resonó mucho más cerca y los estremeció hasta la médula. El trueno marcó su furia en el cielo, y por un instante, todo quedó iluminado por un relámpago cegador. Vieron la figura imponente de una bestia erguida sobre dos patas, con extremidades alargadas y unas fauces manchadas de un líquido viscoso. Un chillido desgarrador emergió de la familia al reconocer los jirones de ropa que colgaban de las garras de la criatura. Aquella visión confirmaba que no era un simple animal salvaje, sino algo abismal que rebasaba la cordura. Una ráfaga de viento sacudió los árboles, y la bestia lanzó una carcajada siseante, quizá imitaba un sonido humano retorcido que se burlaba de su inminente perdición. El terror se convirtió en un abismo sin fondo, ya no existía escapatoria, solo el siguiente latido palpitante y el incesante rugir de la tempestad. Un frenesí de gritos y carreras se desató. Las sombras danzaban con cada relámpago, y el fango salpicaba en cada zancada. Pero por más que huían, la oscuridad parecía tragarlos desde todos los ángulos. Pisadas pesadas retumbaban a su alrededor, junto con alaridos que rasgaban la noche. Uno a uno, los gritos de los miembros de la familia empezaron a extinguirse, sustituidos por el eco aterrador de algo que los abatía en la penumbra. Nadie podía ver con claridad lo que ocurría, solamente escuchaban el sonido seco de cuerpos cayendo en la maleza, el chasquido de ramas y el uñetazo de lograres inhumanos contra huesos frágiles. El rugido de la tormenta lo cubría todo, y el agua roja se mezclaba con el lodo en un charco informe. La última mirada consciente de uno de los sobrevivientes captó el rostro de un ser irreconocible, ojos inyectados de una furia animal y un incisivo gesto depredador consumado. La tierra pareció hundirse bajo sus pies, y la certeza de la muerte se convirtió en la única verdad posible. En esos instantes finales, no hubo pensamiento que ofreciera consuelo ni reflexión alguna que brindara paz. Solo sintió el jadeo cálido de la bestia en su nuca, y, tras el estruendo final de un trueno, la oscuridad lo engulló todo sin piedad. El canto de los cuervos decretó que en aquella selva de las sombras no existía futuro ni redención, y el silencio posterior fue el testimonio brutal de un paraje que devoraba toda forma de vida que se atreviera a retarlo. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.